dejen de esperar a estar listos. Porque ese momento es que no llega, o sea, solo. Que no llega cuando terminas ningún curso, ¿no? Ni cuando tienes ese portfolio perfecto, ni cuando te sientes suficientemente preparada. O sea, que llega cuando decides que ya es suficiente de esperar y das ese paso, ¿no? O sea, te atreves a dejar el miedo como ahí y a dar ese paso, ¿no? Aunque sea pequeño y aunque te tiemble un poco la mano, ¿no? Al darlo, ¿no? Que digas, uff, ¿no? Yo realmente tardé años en ponerle nombre a lo que hacía, años, que se dice pronto, ¿eh? Y cuando por fin lo hice, me di cuenta de que ya lo sabía, que solo necesitaba darme ese permiso, ¿sabes? O sea, no sé, creo que ese es mi consejo, que deja de pedirte permiso a ti misma, ¿no? Bienvenida, bienvenido a la 13ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Nerea López. Ella es asistente virtual con más de 15 años de experiencia y ahora mentora de mujeres que quieren construir su negocio en el mundo de la asistencia virtual. Su historia con este mundo empezó mucho antes de que le pusiera nombre. Durante años trabajó en atención al cliente, gestión de redes sociales y tareas administrativas, primero por cuenta ajena y luego en sus propios proyectos. En 2020, cuando la pandemia la dejó en paro, descubrió que todo lo que había estado haciendo tenía un nombre, asistente virtual, y que era exactamente lo que quería seguir haciendo, pero esta vez construyendo algo propio. Desde entonces ha trabajado con clientes de todo tipo, ha aprendido lo que funciona de verdad y sobre todo ha aconsejado a muchas mujeres que querían dar ese mismo primer paso o que llevaban un tiempo trabajando como asistentes virtuales pero sentían que algo no encajaba. Hace un tiempo tomó la decisión de dar un paso más. Después de años recibiendo el mismo mensaje de personas de su entorno y tras una conversación clave con su coach que le hizo ver la fuerza que tiene en la comunicación, decidió enfocarse en lo que más le llena, acompañar a otras mujeres a construir su negocio como asistentes virtuales con seguridad y criterio. Hoy ofrece consultorías uno a uno donde trabajar juntas en su situación real, sin guiones preparados ni teoría vacía, y en 48 horas reciben un plan de acción concreto con los pasos exactos para avanzar. Hola Nerea, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien. Aquí ya te digo que expectante de este ratito juntas. Y bueno, pues un poco nerviosa porque es como mi primera entrevista así, ¿no? Y bueno, La pues primera de muchas, la la primera de primera de muchas. muchas, eso es de muchas, pero bien, bien. Estoy como en casa. Como estoy contigo, pues estoy tranquila. Exactamente. Estás en casa. Además, yo creo que hoy vamos a también arrojar mucha luz a muchas personitas que hay detrás, que sí que ya han oído hablar del tema de asistente virtual, porque yo soy como muy pesada con el tema de project de asistente y tal, pero sí que creo que es importante que tú, como profesional, como persona que tiene una trayectoria detrás en este ámbito, pues bueno, pues acabes de aclarar todo, que expliques tu visión como mentora de asistentes virtuales, si alguien es asistente virtual y nos está escuchando o alguien está pensando en una reinvención laboral, ¿no? Ujú. Y ve que, pues oye, yo creo que esto puede ser algo que me pueda gustar o quiera aprender o profundizar un poquito más, aparte de este podcast. Luego dejaremos tus datos de contacto para que te escriban.
Y eso, que es un ratito aquí entre amigas que vamos a, pues a que la gente que está ahí Hablar, detrás disfrute, exactamente. eso es, y a aclarar cualquier duda, haremos lo que se pueda. Exactamente. Así que vamos a empezar a Venga, ponernos al tema y eso eso, es, ¿no? Lo que decía, que tienes una trayectoria detrás muy amplia, llevas más de 15 años trabajando como asistente virtual, que se dice pronto. Yo se tengo dice que decir pronto, que yo sí, cuando sí. decía lo de asistente virtual decía, ¿qué coño es esto? A Eso ver, pasa, a mí me pasa, mucha gente me dice, pero ¿eso qué es? ¿La Alexa? ¿Eso qué es? Como los chats estos que te responden, que... Y digo, bueno, hay un poquito de lagunas. ahí aclararemos también, Sí. pero después de esta trayectoria de más de 15 años, ¿cómo empezaste y qué te hizo quedarte en este mundo tanto tiempo? Porque yo creo que eres de las personas que conozco que más tiempo llevan trabajando en esto. Pues mira, la historia viene de largo, porque me tendría como que remontar al 2006, ¿no? Donde empecé, sin saberlo, a trabajar en una de las tareas de las asistentes virtuales y que a mí más me flipa, ¿no? Que es pues la atención al cliente. Y entonces ahí pues me tiré como más de 7 años en atención al cliente, pero realmente como para hacerla así como más corta, nos vamos a remontar al 2020, que ahí es cuando realmente se dio todo, ¿no? El caso es que yo por el 2020 ya llevaba un tiempo trabajando desde casa, ¿no? Concertando citas para concesionarios de coches de alta gama, ni más ni menos. Mm, Algo que la guay. verdad pues me gustaba bastante, o sea, me molaba mucho porque tenía también esa parte de atención al cliente que a mí me gustaba y de gestión, ¿no? Pero en 2020, pues como nos pasó a la mayoría, llegó nuestra querida pandemia y me dejó, pues como a muchas personas, pues en el paro, porque los concesionarios cerraron, las Mm, visitas se pararon y de repente me encontré en casa pues pensando, "Ja, ¿y ahora qué haces, maja? ¿Qué vas a hacer tú, no?" Y entonces pues empecé como a investigar, ¿no? Como a buscar. Digo, "¿Pero qué puedo hacer yo ahora, ¿no? ¿Qué profesión podría encajar con todo eso que yo pues sabía hacer, ¿no? Que era la atención al cliente, la gestión de redes sociales, ¿no? Tareas administrativas y bueno, pues cosas que había estado haciendo pues durante muchísimos años, tanto por cuenta ajena, ¿no? Como en mis propios proyectos, que yo también he tenido otros negocios, ¿no? Y de repente pues me topé con la asistencia virtual. Y para mí fue como, ¡pum!, encender como una luz, ¿no? Porque dije, ostras, ¿no? Pero si esto yo ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero aún así, pues decidí formarme más en esto, en la asistencia virtual. Y bueno, pues es que la realidad es que siempre me había gustado la idea, lo típico, ¿no? De trabajar desde casa, con libertad, con mis horarios, y de repente ahí como que apareció un nombre y una profesión para todo aquello por lo que yo realmente me consideraba, no, que coño, que soy buena, ¿no? exactamente, hay que decirlo. Exacto. Entonces, por eso digo que yo no soy asistente virtual desde el 2020, ¿vale? Sino que realmente soy asistente virtual desde hace más de 15 años, lo único pues que tardé en ponerle un nombre. Claro, o Esa sea es la que, realidad. O sea, exacto, yo me he tirado, pues eso, más de 15 años haciendo muchas eso. tareitas de las asistentes virtuales. Y para quien no lo Bueno. conozca, aunque más o menos estás perfilando un poquito en qué consiste, ¿qué Ujú. hace exactamente un asistente virtual y por qué crees que es una de las profesiones con más salidas, con más salida hoy en el mundo digital? Vale, a ver, un asistente virtual es básicamente la persona que hace posible que un negocio funcione detrás de cámaras, por así decir, ¿vale? Como para hacerlo. O sea, pues eso, gestiona el email, las redes sociales, la agenda, la atención al cliente, las tareas administrativas, la facturación, o sea, toda esa paja, ¿no? O sea, todo aquello que el emprendedor o la emprendedora necesita que alguien haga para ellos poder centrarse en lo que realmente mueve el negocio, en lo que realmente son buenos, ¿no? Y bueno, pues la salida que hoy tiene la asistencia virtual pues es brutal, porque el mundo digital ha hecho ahora mismo que cualquier persona pues pueda montar un negocio online, pero eso realmente no significa que sepan gestionarlo todos solos, ¿no? Entonces, pues Ni deberían y dudo mucho que les quede exacto. tiempo. Exacto. Entonces, pues realmente hoy por hoy hay una demanda enorme,
pero enorme, de profesionales que puedan acompañar a esos negocios pues de forma remota, ¿no? Con autonomía, con criterio y con esas ganas de crecimiento juntos, o sea, de que haya como un win-win, ¿no? Todo el rato. Entonces, para mí lo bonito de esta profesión es que realmente pues puedes especializarte en lo que más te gusta, trabajar con los clientes que más te sientes tú conectado, ¿no? Y construir pues un negocio tuyo propio, pues eso, a tu medida. Y eso, pues, todo, cualquier profesión no lo tiene. No, desde luego que no. Eh, Y tú eso, has pasado de ser asistente virtual a convertirte en mentora y formadora de otras asistentes virtuales. Ujú, ¿Cuándo y por qué decidiste hacer ese cambio? ¿Hubo algo en concreto que lo ha desencadenado, que te ha hecho ujú. como ver la luz, ¿no? También. Sí, pues mira, realmente fue como una suma de cosas, ¿no? Que llevaban tiempo ahí como resonando, ¿no? El caso es que, pues muchas asistentes virtuales me pedían consejos, compañeras mías propias, ¿sabes? Inclusive, ¿no? Personas que se acercaban a la profesión y me decían, pues como que les llamaba la atención, pero que qué era eso, ¿no? Y luego también les llamaba la atención cómo yo les comunicaba, ¿no? O les expresaba, les explicaba las cosas, ¿no? Y eso como que no paraba de, ahí de repetirse, pero como que yo que bueno, sí, ¿no? Lo tenía ahí y ya está. Pero quizá el momento así como más claro fue en una sesión con mi coach Mariano, trabajando también pues desde la numerología y todo esto, ¿no? Y me dijo, Nerea, o sea, me lo dijo así como clarito y es como que se me quedó ahí como grabado, ¿no? Dice, tú tienes como una fuerza muy potente a nivel de comunicación. Y yo, joder. Y, ¿sabes? Y de como de acercarme a las personas y de explicar, ¿no? Y fue como si alguien pusiera como en palabras algo como que yo sentía pero que no me había dado como ese permiso, ¿no? A reconocer, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí dije, pues igual tienes que dar un pasito más, chata, ¿sabes? O sea, no sé, cambia el rumbo hacia algo donde pues realmente, o sea, yo me siento muy cómoda ahí, ¿no? En el acompañar a otras mujeres a encontrar ese camino dentro de la asistencia virtual, el aconsejar, pues las cosas que yo he pasado, ¿no? Y por donde yo he pasado, pues desde mi experiencia evitar que ellas pasen por ahí o si están pasando, decirle cómo yo he solventado eso, ¿no? O sea, que no fue una decisión de un día para otro, sino que fue escuchar durante mucho tiempo lo que otros veían en mí misma, que yo también lo vi, pero como que lo dejaba ahí. Que parece mentira que tengamos que esperar a que los demás de Sí, fuera sí, total, nos vean las cosas, total, ¿eh? total, total. Hombre, yo tengo que decir que comunicas súper bien. O sea, Gracias. luego compartiremos también el perfil de Instagram y todo. Me encantan los vídeos, los reels, los carruseles. Es un No, artista. Ahora, además, voy a chivarme de lo que estábamos hablando antes, que se está haciendo un curso de decoración de globos. Es que de sí, verdad lo hija, sí, flipáis. para Yo todo. es que yo soy muy negada para estas cosas y yo lo veo y me flipa tanto. Siempre que te veo las decoraciones que preparas, los disfraces y todo, es como, tía, qué talento. Yo sé que a lo mejor para ti, que es como lo de la asistencia virtual, es que es lo mismo, como para ti puede resultar fácil porque es algo que llevas muchos años, ¿no? Que tienes incorporado en tu día a día, Mm, ¿sabes? Tú no eres consciente de todo ese bagaje, de toda esa experiencia, de todo lo que puedes aportar a mujeres que están pasando por ahí, que están iniciando, que no saben cómo encontrar clientes, que se encuentran, no saben cómo plantearle una subida de precios al cliente, no sabe cómo manejar una situación, ¿no? Son sí. cosas que en una formación normalmente no te enseñan o te enseñan en ese momento, se te queda ahí y cuando te ves en tu día a día dices, ay, ¿a quién le ¿Y ahora cómo pregunto hago? esto? Exacto, Exacto, sí. ¿Y ahora acabo con este papelón? ¿Sabes? ¿Y dónde me he exacto. metido? ¿Y dónde? ¿Sabes? Y el bloquearte, o sea, el que estás todo el rato y necesitas como que alguien de fuera venga y te diga, mira, esto, así, ya, ¿sabes? Y Exactamente, sales de ese exacto. bucle. Muchas veces es todo el rato dándole ahí y no te permites avanzar porque no sabes desconectar eso, ¿sabes? No sabes salir de ahí. Bueno, y porque al final o sea, es lo que tú misma estás diciendo, es que yo desde fuera, la visión que se tiene desde fuera
Es Mm, porque tienes un coach, porque tienes un mentor, porque necesitas a alguien que tenga una visión desde fuera, de que vea cosas que tú realmente no acabas de ver, porque estás exacto, metida en ese bucle infinito. exacto, sí, O sí. sea, hasta los mentores tienen mentores. ¿Por qué? Sí, Porque al claro, fin es que a hombre, todos por nos pasa. O supuesto, sea, por estás ahí supuestísimo, metido vamos. en Mm, tu autobucle, ¿eh? Y es como, sí, sí, no, no, sí. si yo soy mentora, ya, ya, chata, pero también Pero necesitas a tú, alguien eso que... es. O sea, siempre hay que aprender. O sea, Exacto, siempre tienes que aprender de los que van unos pasitos más adelantados que tú. total, O sea, totalmente. no hay que dejar de Mm, aprender, por mucho que seas mentor o seas el dios Apolo. ¿Sabes? O sea, esto es aprendizaje constante. total. Y ahora que hablas de aprender, pues eso, ¿no? Sí. Tú has cambiado de rol después de 15 años, porque, bueno, aunque es más o menos parecido porque estás dentro de la asistencia virtual, al final es Ujú. cambiar de rol. Sí, ¿Qué miedos has tenido que superar para dar ese paso y cómo lo has gestionado? Porque si alguien está pensando, o sea, a lo mejor eso, en una reinvención laboral y se quiere hacer sí. asistente virtual Sí, o lo ¿no? que sea. Ujú. Lo que sea, ¿cómo lo has hecho? Sin duda, si yo tengo que nombrar algo, es el síndrome de la impostora, pero con todas, o sea, con todas las letras. No nos Vamos, suena a nadie. no, 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 seguro, pero ese momento en el que te preguntas, ¿quién soy yo para enseñar? ¿No? O qué van a pensar? ¿O soy suficiente buena para esto? Esos momentos, esos momentos son brutales. O sea, tú contigo misma ahí y con tu impostora dando por saco, o sea, vamos, eso no está. Y realmente, o sea, a mí me ha machacado eso mucho. O sea, y lo sigo trabajando. Que tampoco te voy a mentir. O sea, que esa cabrita sigue apareciendo, ¿no? Porque a veces quiere dar ahí por saco. Pero realmente lo que he aprendido con respecto a la impostora es a respondérmelo con hechos, ¿no? Es un poco como decir, soy una tía curranta, ¿no? Soy una tía resolutiva, que llevo más de 15 años en esto, que ama comunicarse con las personas de forma, pues así, sincera, directa, con mis cosillas, ¿no? Y que tiene muchas ganas de ayudar. Y que eso, pues no es poca cosa, coño, ¿no? O sea, que Exacto. eso es Yo tengo así. que decir que una cosa que Sí. me dijeron que a mí se me quedó clavado con esto del síndrome de la impostora, porque es que de verdad que es tremendo. No, no sé dónde fue, pero fue eso de el síndrome de la impostora lo tiene la gente que no es impostora, o sea, que es buena en lo suyo, porque la gente que es impostora no tiene el síndrome, porque ya lo sabe. Porque ya lo son. Exactamente. Entonces, es como increíble. Yo creo que fue Yolanda, sí, Yolanda, que es psicóloga, con un pie izquierdo, que hicimos un taller sobre síndrome de la impostora. Cuanto Sí, más profesional te haces o mm, más alto llegas, mm, mucho más el síndrome de la impostora tienes. ¿Sabes? sí, Es como más difícil. Y hay mucha gente que le da miedo crecer o dar mm, un paso, que yo es lo que tú estás contando ahora mismo, ¿no? El poder dar un paso y avanzar, que mm. puedes ayudar a mucha otra gente simplemente por el hecho de no creerte suficiente. Cuando vamos, tienes bagaje ahí más Total, o que de sea, sobra. totalmente. Esas inseguridades y esas historias. Entonces, a ver, la impostora aparece, sí, porque va a seguir Mm. apareciendo, ¿no? Pero yo particularmente cada vez como que le doy menos espacio, ¿no? Lo Porque tienes ahí. sí, sí, es que realmente yo he visto lo que ocurre cuando una persona pues sale de una consultoría conmigo, ¿no? O le doy pues esto, o sea, le aconsejo o tal, o salen de la consultoría con un plan claro, ¿no? Donde antes pues solo había esa confusión y entonces eso es lo que me recuerda que, pues, que tiene sentido, ¿no? El seguir ahí. Entonces, para mí eso, pues la impostora la mando al carajo. No, no, y lo que tú has Sinceramente. dicho, al final es con hechos. Los hechos son los Exacto. hechos O y es lo sea, que demuestra. exacto. O sea que muy Ujú, bien, totalmente. me ha gustado ese tip. ¿Y qué es lo que nadie te contó sobre hacer una transición de negocio y que ojalá hubieras sabido antes? Aquí tú vas tomando notas, tengo que decir. O lo que tendría que haberlo hecho mucho antes. Eso, Qué vamos, por bueno. descontado. O sea, es que,
Yo llevaba muchos años, es lo que te comentaba antes, escuchando a personas también de mi entorno que me decían, Nerea, ¿por qué no te dedicas a formar a otras? ¿Por qué no acompañas a otras emprendedoras? Y yo siempre pues encontraba, pues eso, una razón para esperar, para prepararlo mejor, para Ah, sí, cuando claro. estuviera como más lista, ¿no? Y Cuando pase ¿cuándo? esto, cuando pase Claro, aquello. claro, y lo que nadie te dice es que ese momento de estar lista, pues no llega solo, o sea, que lo vas construyendo como paso a paso, ¿sabes? Entonces, si algo me hubiera gustado saber antes, realmente, es las señales que te da la gente de tu alrededor, cuando son repetidas y constantes, no son una casualidad. O sea, son información, son oro puro y a escucharlas, pues a escucharlas mucho antes, pues me habrían dado pues todo el chute, o sea, me habrían ahorrado tiempo, me habrían ahorrado energía y bastante pues el síndrome este de la impostora que te digo, ¿sabes? O sea, sinceramente, es que Total, es así. Mm. total. Sí, sí, sí. Y también hay como mucho romanticismo alrededor de la figura del asistente virtual en redes sociales. Entonces vamos a también aquí a hablar de cuál es la realidad que tú has vivido y que ves al final en las mujeres que acompañas ahora, ¿no? Que supongo que Mm. también te resonará mucho todo. Sí, sí, totalmente. A ver, la realidad es que, o sea, la profesión de asistente virtual es maravillosa, pero como todo, Innecesaria, muy y bueno, necesaria, innecesaria, muy necesaria. innecesaria. Pero como todo requiere trabajo, requiere estrategia y requiere pues, mucha cabeza y estar ahí al pie del cañón, ¿sabes? O sea, yo es que lo que más veo en las redes sociales es la típica imagen del asistente virtual, ¿no? Con el portátil en la playa ganando dinero sin esfuerzo y a mí pues me entra la risa. Realmente es que eso no hace un flaco favor a quienes se acercan a la profesión con expectativas pues que luego pues que no encajan con la realidad. O sea, la verdad es que, a ver, sí puedes trabajar desde casa, sí puedes tener esa libertad, sí puedes ganar muy bien, pero para llegar ahí, pues ahí lo primero, dar el callo. O sea, como en todos los cursos. Luego, pues saber qué ofrecer, a quién, cuánto cobrar, cómo conseguir clientes. Y eso, pues nadie te lo... O sea, es que nadie... Yo no lo he visto que nadie te lo enseñe en un post de Instagram. Y esto es la realidad. O sea, es que no. O sea, yo lo que más veo, por así decir, en las mujeres que acompaño o que he aconsejado y tal, es sobre todo confusión, ¿no? Porque quieren hacerlo bien, pero realmente no saben por dónde empezar, ¿no? O realmente llevan un tiempo en la asistencia virtual, pero sienten que están dando vueltas en un mismo sitio, o sea, como pollo sin cabeza. Entonces están, pues eso, como confundidas. Y eso pues realmente tiene solución, pero claro, requiere parar, ordenar y luego tomar decisiones, que es lo que hacemos un poco pues en la consultoría uno a uno, ¿sabes? Eso. Vale. Y porque, a ver, al final la asistencia virtual es lo que tú dices, ¿no? Tienes un trabajo operativo que Ujú. tienes que dar el callo, pero también, o sea, es un poco la evolución, ¿no? Como todo al principio, pues te cuesta, no sabes por dónde empezar y tal, pero luego al final te puedes acabar creando tus sistemas, tus Claro, procesos, vas mucho más ágil, puedes implementar cosas similares con distintos tipos de clientes, porque al final exacto. es una operativa bastante similar o puedes crear una operativa bastante similar. O sea, Ujú. yo creo Es que al como que todo final... va fluyendo. Exacto, es una... Bueno, eso, pues como en cualquier trabajo, ¿no? Cuando entras en un trabajo que estás, que no me entero de nada. Total, que no sabes ni dónde tiene la carpeta de esto o lo otro. O sea, al final lo vas creando como poco a poco, pero hay asistentes virtuales que al principio ni siquiera se crean sus propios procesos, ¿sabes? Y es que eso al final te va repercutiendo a tener ese jaleo mental, el todo una cosa por aquí, la otra por allí, ¿no? No hay que llevar como un orden también Ay, qué y así. maravilla el orden. Ah. Ay, el ¿Quién mejor orden, que tú? ¿Quién mejor que el tú? orden. Para saber eso. O sea, es que hay que tener ese orden. Sí, es fundamental, vamos.
Que para eso estás tú, para que las que están perdidas dicen, es que no me da la Exacto. vida con los clientes, vale, tienes procesos, tienes esto, ah, no, vale, pues vamos a crearlos, Y no vamos a solo definir. eso, o sea, y no solo eso, es que a lo mejor también pecamos de eso, de coger todo. Todo vale. Ya. Pues a lo Sí, mejor no, sobre a lo todo yo creo que mejor. eso pasa mucho al principio. Esto en los proyectos también pasa. Sí, A ver, pillarlo todo y decir a todo que sí. Yo por un lado no lo veo mal, te lo digo yo desde la parte de sí, project, que de asistente no sé si será lo mismo. Claro, porque ahí también hay como una línea muy fina entre lo que es asistente y lo que es project, que yo que soy sí. tutora de la escuela, ¿no? Nos preguntan, es que no acabo de ver la diferencia. Vale. A ver, lo que es la parte más operativa, más del día a día, más de gestión, que es lo que tú estás explicando, Ujú. debería hacerlo un asistente Sí, un asistente virtual, virtual. Ujú, pero hay muchas asistentes virtuales que actúan como project, tengo que decir, muchos, y ujú. hay muchos project que actúan como asistentes. Pero ¿es algo malo? No. Yo creo que no es malo. Yo creo que hay muchos asistentes virtuales que pueden, ¿no? Y que quieren dar ese paso a Project porque quieren una parte más de gestión, organización, ¿no? De visión más, no tan operativa del día a día, que yo lo que quiero Sí. al final es coordinar y tal, que es más lo que hacemos. Ujú. Pero también creo que para un Project Junior yo estoy muy a favor de que entiendan todas esas tareas, porque si yo como project entro en un equipo que hay un asistente virtual, yo tengo que entender qué tareas hace, cómo tiene que Sí. hacerlas, los tiempos que o sea, porque claro, yo puedo pensar, no, esto se hace en 2 minutos, ¿no? Y venga a meter tareas, no. No, el traquearse, el saber cuánto te lleva una tarea, el mirar esos Eh, tiempos es importante, sí. Exacto, entonces yo creo que hay veces que, a ver, hay una pequeña, no, una línea fina, pero mira, yo lo extrapolo también mucho a la construcción, que yo trabajé muchos años en la Ujú. construcción. La diferencia a lo mejor entre peón y encargado. ¿Qué diferencia hay? Sí. En lo que cobras, básicamente muchas Ujú. veces. Bueno, y Sí, que las decisiones en teoría las toma el encargado. claro, eso es. Pero hay muchos peones que ejercen de encargado y hay muchos encargados que están picando como si fueran un peón, por Sí, decirlo así. Entonces, hay gente que sí que quiere a lo mejor evolucionar más a la figura de project, ¿no? Y quiere hacer eso, pero hay muchos asistentes que no. Yo sí. estoy muy feliz en mi parte operativa, yo no quiero meterme en responsabilidad ni en lío. A mí lo que me gusta es que me digas qué tengo que hacer, yo me pongo, hago cada mañana lo que tengo que hacer y me olvido del Y punto. peluquín. Ujú. Exactamente. Sí. Pero sí que creo que, por ejemplo, para un project manager junior, hacer esa parte operativa Ujú. está muy bien. Lo digo también porque si te están escuchando algunos project junior que tienen quizá, ¿no? Esa parte Sí. operativa que es como que no están acostumbrados al día a día Ujú. de esa parte operativa, pues también tú podrías en esa parte apoyarles y ayudarles. Sí, sí, claro, claro, o sea, sin duda. Todo lo O que sea sea que, ese embrollo, pues como, sí, sin duda, o sea, un asistente virtual puede, o sea, una mentora, en este caso de asistentes virtuales, sí que les podría quitar como ese lío de, de su cabeza, ¿sabes? exacto. Y después de todos estos años como asistente virtual y de acompañar a muchas mujeres en sus inicios, a muchas asistentes virtuales, bueno, que estamos hablando de mujeres, pero también O entiendo hombres, sí, sí. exactamente, O nos sea, yo tengo referimos, compañeros que son asistentes virtuales también, o sea, que puede ser tanto mujer como hombre, aquí no, exacto, no excluimos. exacto. Hablamos en femenino, pero igual que cuando se habla en Es, masculino no nos sí, sí, sentimos sí, claro. excluidas, pues exactamente lo Totalmente. mismo. Eso ¿Vale? es. Pues no os sentáis excluidos. Nada, nada. Esto yo creo que es muy importante. ¿Cuáles son los 2 o 3 errores más frecuentes que cometen las asistentes virtuales, tanto las que están empezando Ujú. como las que ya llevan un tiempo ahí? A ver, yo creo que uno de los primeros, y te diría que el más habitual, es la parálisis por análisis. O Oh, sea, el temazo. querer que todo esté perfecto antes de dar ningún paso, hacer un cursito más, ¿no? Tener el portfolio, perdón, se me traba ahí la lengua, como más completo, ¿no? Esperar a tener, yo qué sé, más seguidores. Y mientras tanto tu negocio ahí, paradito, que no arranca, ¿no? Entonces, para mí, la perfección es como el enemigo del inicio y bueno, y el enemigo de todo, ¿no? Y te lo digo yo que soy
muy perfeccionista, pero que he tenido que trabajarme mucho ahí para soltar eso, ¿no? Luego quizá el segundo diría que es el no darse el valor que se merecen, ¿no? Para mí eso es, sería el segundo error, o sea, cobrar como por debajo de lo que corresponde por el típico, lo típico, ¿no? El miedo al rechazo, por el miedo, yo que sé, a parecer cara, ¿no? Por el miedo a que el cliente se nos vaya, ¿no? Y realmente el problema es que ese miedo atrae realmente al tipo de cliente que más te va a exigir por menos. O sea, es que es así, ¿sabes? Y entonces, pues, no sé, quizá el tercero es un poco volviendo a lo, es como quererlo hacer todo, aunque no guste, ¿no? Entonces, en no especializarse, o sea, al principio sí, porque es lo que hablábamos, ¿no? Pues bueno, es bueno que se toquen todos, un poco Mm, todos los palos para saber, pero luego el no especializarse como en nada en concreto, porque como que te da miedo a dejar algo fuera, ¿no? Es creo que también un error, ¿no? Y al final, una oferta que es para todo el mundo, pues no acaba llegando como a nadie, ¿no? Y no sé, y si te pones a pensar, Sandra, al final los tres tienen como algo en común, ¿no? Que es el miedo. Y es total. exactamente lo que trabajamos mucho ahí en la consultoría, ¿no? El soltar esos miedos y el decir, ya está, y el tomar decisiones, sobre todo el tomar decisiones y el tomar, el crear como ese plan, ¿no? De acción. De decir, estoy estancada aquí, vale, pues voy a accionar. Estoy en este, pues vale, pues ¿qué acciones voy a tomar, ¿no? A partir de ahí. Qué bueno. Pues esto es totalmente también, es que estabas diciendo, y digo, es lo mismo para los projects. Project Sí, manager. sí, es Es que exacta. mm, Igual. yo Qué creo que fuerte. estamos ahí un poco todos en las profesiones como digitales, pero sobre todo lo que tú Sí, dices, el project y el asistente virtual, por esa línea tan, como tan fina, tenemos un poco más o menos cometemos esos errores. sí, tenemos mieditis, Sí, básicamente. aguda. Total. Total, total, total. Y ahora que nos hablabas de las consultorías uno a uno, ¿en qué Sí. consisten esas consultorías que ofreces actualmente y a quién van dirigidas? Pues un poco para la gente que nos está escuchando. ¿Y qué se llevan de esas consultorías? Vale, a ver, la consultoría realmente es una sesión individual de unos 60 minutos aproximadamente, que las hacemos así, pues por videollamada, por Zoom, tal, donde trabajamos juntas o juntos una situación real, ¿no? Lo que te está pasando en ese momento. Y va pues dirigida sobre todo a dos perfiles. Por un lado, el emprendedor, o sea, la mujer o el hombre, ¿no? Que quieren empezar como asistentes virtuales, pero no saben por dónde, o sea que están en esa fase de querer, pero que no avanzan, ¿no? Que están como ahí todo el rato, ay, voy a hacer, pero no. Y por otro lado, serían las asistentes virtuales que ya llevan como un tiempito, pero sienten pues como que algo no les está encajando, ¿no? Pues que cobran poco, que trabajan demasiado, que no consiguen clientes estables, sino clientes que van y vienen, ¿sabes? O simplemente pues que no saben cómo pasar al siguiente nivel, ¿no? Como que se sienten ahí pues estancados. Y bueno, pues en los 60 minutos, pues no hay presentaciones, ni PowerPoint, ni nada así como de teoría preparada, ¿no? Yo simplemente pues llego con preguntas, bueno, previamente, antes de que se inscriben mediante un formulario y todo esto, donde yo les hago unas preguntas, pues para no ir como en blanco, ¿no? Yo luego llego pues con más preguntas, la persona me llega con su situación real y juntas encontramos como el nudo y el siguiente paso, ¿no? Sería un poco encontrar un poco de claridad en todo eso, ¿vale? Y bueno, pues después de la sesión, en un máximo de unas 48 horas, pues reciben su plan de acción por escrito, o sea, todo lo que hemos hablado, más ese plan de acción con los pasos pues concretos y ordenados para que sepa exactamente pues qué hacer después de que Nerea ya no está ahí, ¿no? A ver, que siempre pueden consultarme y todo esto
después de la sesión, pero pues a ver un poco más allá. Y bueno, pues nada, es una consultoría uno a uno con un precio de 87 euros. Las plazas son muy limitadas porque es verdad que me gusta como involucrarme también pues en las asistentes virtuales, o sea, Lógico. como mis polluelos. ¿No? Ay, Y realmente porque también quiero poder dedicarles la atención que merece, ¿no? A cada persona. Y porque luego también pues tengo mis clientes de asistente virtual porque yo no he dejado tampoco la profesión, ya que estoy ahí, qué ¿sabes? bueno, muy bien. Pues nada, ahora ya solo queda decirnos dónde podemos encontrarte, dónde podemos contratarte, dónde podemos, pues tanto seas un negocio que necesitas un asistente virtual, como una asistente virtual que necesita una mentora, como alguien que está pensando en reinventarse, a lo mejor necesita una guía, ¿no? Que alguien que le pueda orientar en este sentido. ¿Dónde te encontramos? Pues mira, en Instagram, que lo he cambiado recientemente, me encuentran como @nerea.avmentora, ¿vale? Es donde realmente pues estoy más activa, donde ves tú ahí esos reels y esas cosillas. A mí me Yo, encanta, o sea, os recomiendo mucho que los stories y todo, que yo soy muy fan de Nerea, ya lo sabe. y yo tú ya sabes. Y bueno, pues ahí es donde comparto pues el mayor contenido, ¿no? Sobre el mundo de la asistencia virtual y sobre esta transición ahí que estoy viviendo. Y luego también, pues para reservar consultoría, pueden hacerlo a través de mi web, que es www.nereaavmentora.com con doble A ahí. Y, y ahí es donde pues está toda la información de la consultoría y el enlace directo pues para elegir fecha y hora. Y bueno, pues nada, que si tienen igualmente alguna duda, pues antes de reservar, que pueden escribirme, que no me como a nadie. Me escriben por DM ahí en Instagram o por el correo que aparece en la web y ya está, que yo respondo a todo. Además que me gusta mucho hablar, como podéis comprobar. Bueno, ya hemos Me dicho gusta que mucho. empezaste con el tema de la atención al cliente, que es lo que te gusta, pues ahí Sí, predicas con sí, el ejemplo sí, totalmente. totalmente, totalmente. Así que nada, pues eso, tanto a personas como que quieran dar el paso, como a las que ya están ahí en el mundo de la asistencia virtual, eh, pues que nadie tenga reparo en escribirme. Perfecto. Pues lo dejamos todo en las notas del podcast. Y antes de terminar, un consejo final, eso que te gustaría que se les quedara grabado. Oye, pues mira, de todo lo que hemos hablado, quédate con esto, ¿qué sería? Un consejo final, pues mira, si tuviera que ser, o sea, uno solo, les diría que dejen de esperar a estar listos. Porque ese momento es que no llega, o sea, solo, que no llega cuando terminas ningún curso, ¿no? Ni cuando tienes ese portfolio perfecto, ni cuando te sientes suficientemente preparada. O sea, que llega cuando decides que ya es suficiente de esperar y das ese paso, ¿no? O sea, te atreves a dejar el miedo como ahí y a dar ese paso, ¿no? Aunque sea pequeño y aunque te tiemble un poco la mano, ¿no? Al darlo, ¿no? Que digas, uff, ¿no? Yo realmente tardé años en ponerle nombre a lo que hacía, años, que se dice pronto, ¿eh? Y cuando por fin lo hice, me di cuenta de que ya lo sabía, que solo necesitaba darme ese permiso, ¿sabes? O sea, no sé, creo que ese es mi consejo, que deja de pedirte permiso a ti misma, ¿no? O a ti mismo, vamos. Y que si estás o sea, pensando en empezar, pues que empieces. Y que si llevas tiempo y sientes que algo no encaja, pues que lo muevas de ahí, ¿no? Lo muevas de sitio. O sea, si, no sé, que no hace falta tenerlo todo como claro para dar el siguiente paso, solo hace falta pues decidir que tú eres la siguiente persona en darlo y que hoy es el día. Ese Pues sería mi nada. consejo. Pues a dar todos el paso, si no tenéis a Nerea ahí para que os ayude. Os empujo. Y ella se ya, ¡psha! Ya. Venga, Venga, os lanza ahí eso es. a Al ruedo, ver. al ruedo. Hay que decir que no es lo mismo hacer el camino sola que hacerlo acompañada. O sea, no tiene Totalmente. nada que ver. ¿Lo puedes hacer sola? Claro.
es más difícil, lo pasas peor, vas más perdida, tardas Más más. lento. Ujú, Exacto. Entonces, yo totalmente. creo que eso es importante también Sí, sí. decirlo. Mm. Así que nada, Nerea, nosotras seguimos en contacto, evidentemente. Hombre, por supuesto. Que me ha encantado traerte al podcast, que Y, esta jo, es y a la mí, primera de muchas, sí, sí. que Me he nada, que sentido muy me... cómoda. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias por contar conmigo, porque me ha hecho mucha ilusión. Desde el día que me lo dijiste, digo, ay, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a estar yo con mis... He de decir que muchas veces yo lo pensaba y de, ostras, pues a mí no me importaría que Sandra me... Pues mira, llegó el momento. Llegó, llegó. Sí, 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 así que Y muy bien, muy bien. Haces un trabajazo perfecto y ayudas a mucha gente, incluida a mí. Así que muchas gracias de verdad. no, no, yo esto siempre lo digo, esto es un win-win-win. O sea, gana la gente que está detrás escuchando porque sé que aportáis muchísimo Claro. valor con Ujú. todo lo que nos decís. Yo me hago una masterclass egoístamente para mí y luego pues también dar visibilidad pues a personas, jolín, que son tan profesionales que hacen tan buen trabajo pues como tú. Entonces yo súper feliz y nada, pues con la tontería llevamos ya, sí, empecé en abril del 2021, o sea que cinco añitos Lleva de podcast. de podcast. Que se Muy dice bien. pronto, ¿eh? Muy pocos Sí, podcasts aguantan tantos años en antena aquí. una champion ahí a pico y a pala. Muy Así bien. que ¿Por qué? para. Porque eres muy currante. Y ya está. Eso sí, Ya muy está. organizada. Y eso es también, que eso es, vamos, fundamental. 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 Sí, sí, Pues sí. nada, Nerea, un besito y muchas gracias. Un Nada, abrazo muchísimas grande. gracias. Chao. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online, un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!